dice así. Estos siguientes versículos abarcan una doctrina en la Escritura que se llama la doctrina de la justificación. Desde el versículo 21 hasta el capítulo 5 de Romanos, el versículo 21. El apóstol Pablo desarrolla una de las doctrinas más preciosas de la Escritura, sin minimizar ninguna de ellas, de uno de los aspectos del Calvario. Ustedes saben que la cruz es como un diamante con muchas caras, como hemos dicho. Esta es una de las caras del Calvario, de la obra gloriosa de Dios en ella, que se llama la justificación. Hemos visto hasta ahora todo el tema de la condenación. Es provocar o llevar a los hombres a ver su condición antes de traerle la solución. Nosotros apreciamos la solución de algo cuando vemos las circunstancias más adversas. Si el médico nos dice que tenemos cáncer, pero al mismo tiempo nos dice que hay una solución, realmente nos pone gozosos. Es triste cuando nos dicen hay cáncer y no hay solución. No hay nada que podemos hacer. Y uno busca una solución a eso. He pensado en tantos hombres de mucha riqueza como en su tiempo el presidente de la compañía Apple en los Estados Unidos, Steve Jobs. Él hizo todo lo posible, con todo su dinero, de salvar su vida. Hizo varios trasplantes y no resultaron. Y uno lo veía como iba perdiendo peso y se iba yendo. Me acuerdo cuando mi padre se enfermó con cáncer de páncreas. Y entró a la sala de operación para que el doctor pueda ver si se podía extirpar el tumor. Y el doctor volvió a nosotros 2 horas más tarde. Nos había dicho, si la operación es con éxito, vamos a tardar unas 6 horas. Vamos a hacer lo que se llama en inglés Whipple Operation, que significa ir cortando pedacitos de cada órgano para poder sacar todo el cáncer de esa zona. Y el doctor vino 2 horas más tarde. Y cuando yo lo vi entrar, dije, oh no, no son buenas noticias. Él dijo, la operación fue buena. Se dije, no digas eso. Le dijo, el tumor que tiene tu papá está envuelto en la vena porta, que es la que transporta sangre a los intestinos. Y es imposible cortar eso. En 1 minuto moriría. Entonces, bueno, habrá que ir por otro tratamiento. El oncólogo que estaba ahí, que estuvo en la operación, iba a la escuela dominical juntamente con papá cuando se criaron en la misma iglesia. Entonces entró ahí a la pieza, me acuerdo, y el oncólogo le dijo, papá, Ronaldo, el Señor te está llamando a su presencia. Así que yo te diría lo que le dijo el Señor a Ezequías, al rey, ordena tu casa porque vas a morir. Bueno, no había solución, no había solución. Papá decidió ir por el camino de lo que algunos tratan de ir, que es el camino natural, tratar de hacer todo lo que es pastillas naturales y demás para ver si Dios tenía misericordia. Lo cual, Dios tuvo misericordia en 1 año y 8 meses de su cáncer. Le hicieron varios cambios de lo que llaman válvulas dentro de los vasos biliares, lo hacían dormir y por 20 minutos entraban vía endoscopía, le sacaban una válvula, le ponían otra, porque lo que hace el cáncer de páncreas es meterse dentro de los vasos biliares y taparlos. Entonces uno se muere más rápido. Con estas válvulas que estaban probando a 12 personas en el mundo, papá era uno de ellos, le extendieron la vida 1 año y 8 meses. Pero el tema es que cuando le dijeron que tenía sentencia de muerte sobre su cuerpo, también le dijo el doctor, no hay nada que podemos hacer. Y uno queda como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo ya he contado esta historia, a mí me afectó muchísimo a punto de querer quitarme la vida. Y Dios tuvo misericordia también de mí. Pude estar en las horas de su muerte, gracias a Dios. Pude estar al lado de su cama el viernes, él falleció el domingo al mediodía, a las 3 de la tarde, más o menos, y yo estuve con él desde el viernes, estaba acá en Ezeiza como pastor y pude viajar a Estados Unidos para estar con él. Pero no había solución física, ¿no? De este lado de la tierra.
Cuando la Biblia dice que todos los hombres están bajo condenación y bajo juicio, fíjense el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, parece decir la Escritura que no hay solución. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El versículo 19 al final dice, el mundo quede bajo el juicio de Dios. La Biblia dice que todos los hombres que moran sobre la faz de la tierra están bajo lo que llamamos condenación, bajo el juicio de Dios. Romanos 1 explica el motivo por qué los hombres están en esa condición. Pero Dios no cierra el capítulo de Romanos con el espíritu de condenación, sino que enseguida avanza al tema de la solución a esta situación presente del hombre. Es una pregunta que ha corrido a través de todas las Escrituras, la que empieza a contestar a través del apóstol Pablo, el Espíritu de Dios, una pregunta que empieza a ser Job en el Antiguo Testamento, y es ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Si no puede por su hacer, si no puede por sus obras. Si se acuerdan, Adán estaba en el huerto, recién había pecado, y él y su esposa cosieron hojas de higuera y se taparon la desnudez porque se sentían desnudos, y se ocultaron. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Y Dios dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, me escondí porque tuvo miedo. Y Dios le dijo, ¿qué hiciste? Porque estoy desnudo. Estoy desnudo. ¿No te acabaste de coser hojas de higuera? ¿No te tapaste tu desnudez? Pero Adán seguía diciendo, estoy desnudo. Porque ante tu presencia, ante tus ojos, no importa cuánto me cubro, sigue estando, ¿qué? Desnudo. Todas las cosas, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, están abiertas y desnudas ante sus ojos. No hay nada que nosotros podemos hacer para cubrirnos del ojo omnisciente de Dios. Él no meramente contempla nuestras obras, sino nuestras intenciones, nuestros secretos, como hemos estudiado en Romanos capítulo 2. Que Cristo va a juzgar lo secreto de los hombres. Lo oculto del corazón será hecho manifiesto. No meramente lo que hicimos, sino todo lo que nosotros no hicimos, pero pensamos. Todo lo que hemos hablado en secreto. Todas las palabras vanas que los hombres han hablado, dice Mateo capítulo 12, de ellas darán cuenta en aquel día. O sea que la situación que Dios pone sobre el mundo entero es la que todos son culpables. No hay nadie inocente. No existe una persona inocente delante de Dios. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasa con aquel, qué sé yo, indígena que está en una tribu alejada, que nunca escuchó el Evangelio, que nunca le llegó una Biblia, que nunca pudo escuchar un mensaje de salvación, que no hubo nadie que se le acercase a predicar el Evangelio? ¿Qué pasa con esa persona? Él es inocente. Él tiene Romanos 1. Él tiene el testimonio de Dios en cuanto a la creación. Y Dios ve lo que Él hace en relación a la creación. Si Él glorifica a Dios como creador o no. Si Él da gracias a Dios como proveedor o no. Él tiene ese testimonio. Y la Biblia dice de ese hombre no tiene excusa. La palabra literal es abogado. No tiene defensa. No tiene cómo presentarse ante este ser. Está sin defensa. Esa es la situación que Pablo está presentando. Está presentando una situación que el hombre no tiene salida. Está en un callejón sin salida. No existe luz. Pero noten ahora, leamos. Capítulo 3, versículo 21. Y comienza a desarrollar lo que llamamos la doctrina de la justificación. Que yo a través de semanas siguientes vamos a desarrollar esto porque no es tan simple. Pero déjenme decirles esto, que algunos han considerado que los próximos 5 versículos de nuestra Biblia, Romanos 3, 21 al 26, son los versículos más importantes de toda la Biblia. Muchos de los teólogos que estudian este libro dicen que si hubiese 5 versículos o 6 versículos que tuviesen que quedar con nosotros, estos serían los próximos. Harían bien estas semanas, si no memorizan la Biblia, harían bien en memorizar estos siguientes 6 versículos, los que vamos a estar desarrollando. Pero fíjense, versículo 21, vamos a leer hasta 31. Pero ahora,
Esto es un momento importante en la epístola. Este pero ahora aparece muchas veces en la Escritura. Pero ahora. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Yo cuando empecé a estudiar este tema, yo lo he enseñado ya varias veces. Enseñé Romanos en el Instituto Bíblico, enseñé Romanos en la iglesia en el Ezeiza, años atrás. Pero sinceramente tiré todas mis notas y no tengo eso ahora. Y yo tengo que volver a estudiar porque quiero refrescar las cosas a mi corazón y a mi mente. Y es un tema muy difícil. Es como cualquier aspecto de Dios. No es fácil definir. La justicia de Dios. Testificada, noten lo que dice, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, y ahora cambia el medio. O este ha sido siempre el medio. El problema es que nosotros creímos, y Israel creyó, que la justicia de Dios estaba en la ley. Y que la ley era el medio. O sea, Dios me dio una hojita con 10 mandamientos. Y yo leo esos 10 mandamientos y si los cumplo, soy justo. Y si no los cumplo, bueno, soy culpable ante Él. Pero esa lista seguramente me la dio para que la guarde, para que guardándola yo pueda mostrarle a Dios que yo puedo. En realidad la lista que Dios dio no era para que tú seas justo, sino todo lo contrario. La Biblia dice que la ley nos era contraria. Dios dio la ley no para dar justificación, sino para traer condenación. Dios utiliza varios versículos en la Escritura para hablar de eso. Si ustedes se acuerdan, miramos en el versículo 20 al final, que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No dice de la salvación. El final del texto dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo ilustré esta semana pasada con un espejo. Yo tomo un espejo, me miro en el espejo, veo cómo está mi rostro, pero no me puedo lavar con el espejo. Necesito elementos fuera del espejo para lavarme. Dios dio la ley como un espejo para el corazón del hombre. Cuanto más leyes dio, más el hombre se veía en un problema difícil. La ley, la Biblia dice algo en cuanto a la ley. Vayan a Romanos el capítulo 7 un momento. Romanos el capítulo 7. Fíjense versículos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Pero el pecado hace revivir, la ley hace revivir el pecado en mí. Lo dice en el versículo 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es un pasaje. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, un momento, 1 Corintios capítulo 15. Estoy haciendo una pequeña desviación. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Y hablamos acerca del pecado. 1 Corintios 15, versículo 56. Escuchen lo que dice. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea que se robustece, se fortalece cuando tú agarras los 10 mandamientos y los lees. El pecado se fortalece en la ley. Tiene fuerza. Magnifica tu pecado. Tú miras y dices, no codiciarás. Es el problema que sufro todos los días. Y trato. Sí, pero Dios dice, no codiciarás. No con los ojos. No codiciarás con los pensamientos. No codiciarás con el corazón. La Biblia dice, tus ojos van tras tu avaricia. Tu corazón va tras tus ojos y tu avaricia. Y nosotros, si somos reales y genuinos, al leer los mandamientos de Dios, sabemos que no hemos guardado uno. El primero, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después le sigue el otro que casi imposible, y a tu prójimo, como a ti mismo. No puedo hacer el primero.
no puedo cumplir el segundo. Dios solamente le dio un mandamiento a Adán. En el huerto le dijo, no comas de ese árbol. ¿Qué hizo? Todo lo contrario. No pudo. Otro pasaje más, 1 Timoteo capítulo 1. Quiero que escuchen estas palabras. 1 Timoteo capítulo 1. Estamos hablando de el propósito de la ley, pero simplemente en el área de pecado. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Yo me acuerdo años atrás cuando entré a un negocio en Ezeiza. No me acuerdo si iba a ir a comprar algo, pero dejé un folleto. Le di un folleto al hombre y yo le dije, esto es para que pienses en tu eternidad. Y digo, yo no peco. No existe el pecado. Yo dije, no existe el pecado. No existe el pecado. Yo fui un poco grosero con él. Pero él tenía un negocio y yo dije, ¿qué hago si yo agarro algo acá de este negocio en este momento? Que se llama robar en la Biblia. ¿Está mal? Pues yo no creo que esté mal robar. No, pero eso es mío. Entonces está mal que yo robe. Pero supongamos que yo voy a tu casa y me quiero acostar con tu mujer. ¿Eso no es adulterio? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Ahí ya cambió su visión del pecado. Le dije, la ley nos muestra que somos pecadores, pero no nos da la solución. Nos muestra en un espejo como somos, pero ella misma dice, yo no puedo ayudarte. Ella no me puede ayudar. Y la Biblia dice que la ley es débil por la carne. El pecado se hace fuerte con ella, pero mi carne es débil. Cuando miro la ley digo, no lo puedo cumplir. Vuelvan ahí a Romanos, el capítulo 3. Seguimos leyendo, Romanos capítulo 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, a todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Este es el gran problema. Uno habla con alguien en la calle y ¿qué le dicen? No, yo soy buena persona. Y me dice, bueno, pero ¿qué tenés que...? Yo no le hago mal a nadie. Bueno, primero esa persona es mentirosa, porque esa persona no contempla. Lamentablemente, la mayoría de los hombres tienen un velo sobre sus ojos y tienen un velo sobre sus corazones. Si eres un creyente genuino, es una lucha de continuo. Ayer estaba mirando un poquito de una entrevista que tuvo el pastor Ricardo con el director de Soldados de Jesucristo. Y en esa entrevista, en los primeros 15 minutos, el director de Soldados de Jesucristo dijo, yo quería ser un creyente, iba a la iglesia, hacía todo lo que había que hacer. Hasta que un día un pastor me preguntó si yo oraba. Me confrontó con eso. Yo digo, ni sé orar, dijo. Y entonces se dio cuenta en ese momento que estaba como desnudo ante Dios y como que todo lo que él creía sostener ya no lo sostenía. Y clamó a Dios por arrepentimiento, cuenta en el video. Y dice, desde ahí todo cambió. Ahora empecé a tener problemas con mirar mujeres y antes no lo tenía. Yo miraba a las mujeres, pero no me era un problema. Ahora sí me es un problema. Y empezó la batalla interna. Entonces dije, ahora sé que soy creyente. Porque antes no sentía la carga de mi pecado. Ahora la siento. Y por eso cuando dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, está hablando de un pecado universal en todo el mundo. No hay quien pueda salir de esto. Y cuando hablamos de todos pecaron, estamos en el pecado de la condenación. Recuerden que por un solo pecado, Dios echó a Adán del huerto. Por un solo pecado, apartó a Caín de su presencia. Por un solo pecado, mató a Usa cuando Usa tocó el arca con la mano. Por un solo pecado, mató a los hijos de Aarón cuando entraron con fuego extraño al santuario. Dios no necesita más que un solo pecado para traer justicia sobre nosotros. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, de cierto morirás, una sola iniquidad.
Pero después vemos en Génesis 9 que Dios trae fuego sobre Sodoma y Gomorra. Dice que su pecado había llegado hasta el cielo, porque en relación a la mayoría de los hombres, Dios tiene una paciencia tan extensa que el pecado de los hombres llega casi hasta las narices de Dios antes que Dios tome acción en el tema. Y tú dices, bueno, pequé una sola vez. No, has estado acumulando ira para el día de la ira, has estado pecando tanto que cuando Dios castigó a Adán por uno solo, o Caín por uno solo, o Usa por uno solo, o los hijos de Aarón por uno solo, y tú dices, oh, tú has cometido infinidad de pecados ya. Y hablo de tú como yo. Dice versículo 23, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados no por obras. Acá viene la frase esencial de este tema de la justificación. Por eso estos primeros versículos son tan importantes. Gratuitamente. La palabra no es gratis. Nosotros pensamos que es gratis. Miren, queridos amigos y hermanos, déjenme decirles algo, que cuando yo presento el Evangelio, si yo le quiero hablar a mi esposa y le quiero decir, quiero que conozcas a Cristo, y ella me dice, ¿qué tengo que hacer? Yo dije, creer, arrepentirte, no hagas otra cosa. Ah, pero es fácil. No, sí, para vos ha sido puesto en el plato en sencillez, pero el que lo hizo lo imposible fácil fue Dios, porque Él dio a su Hijo. El precio que tú tienes que pagar por tu salvación es nada, pero la salvación tuvo un precio y tuvo un costo. No vino gratis. Le salió fortuna a mi Dios. Le salió la vida de su Hijo. Le costó lo que más aprecia en el universo, lo que más ama. Para Dios no fue gratis. Para Él fue lo más caro que Él proveyó a los hombres. Pero tú lo recibes como diciendo, ah, pero es gratis, no tengo que hacer nada. No, nada en el sentido para obtenerla. Tienes que arrepentirte, tienes que creer. Son todas obras de Dios, yo lo sé. Pero son las cosas que la Biblia nos marca, lo que llamamos las contingencias dentro de nuestra salvación. Las cosas que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Pero ninguna de ellas nos cuesta. Sí cuesta la confesión, sí cuesta el admitir que soy un pecador, sí cuesta el admitir que me tengo que arrepentir, pero no me cuesta dinero, no me cuesta otra cosa que la confesión de mis labios, que decirlo de lo profundo de mi corazón. He pecado contra el cielo y contra la tierra. No soy digno de ser llamado tu hijo, o ser propicio a mi pecador. Pequé y pervertí lo recto y para nada me he aprovechado. Pero a Dios le costó todo. Y lo que tú recibes es como que alguien te pague un hotel de 5 estrellas. Y entra y dice, y todos te miran, están en el hotel y dicen, ¿cuánto sale? No, todo gratis, está todo gratis. Está incluido la comida, está incluido todo gratis. Y vos decís, wow, qué lindo, todo gratis. No, alguien pagó por esto. A alguien le salió dinero. Que vos obtengas todo gratis, a alguien le costó. Ese alguien es Dios. Él puso todo en un plato de oro para ti, para que tú te sirvas en abundancia. Pero esa abundancia que Él proveyó, a Él le costó todo. Dios podría haber dado el cielo y le hubiese salido más barato, pero Él dio su Hijo. Está Ezequiel con nosotros esta mañana, está Violeta esta mañana, que son los más pequeños en la congregación. Yo estoy seguro con Él no daría a su hija por alguien. Porque es parte suya, es a quien ella ama. Waldo no daría a Román. ¿Por qué? Porque Román es lo más precioso que él siente tener. Es su tesoro, lo pone muchas veces en su estado de WhatsApp. Y se entiende eso. Y ninguno de nosotros haríamos lo que Dios hizo. Nadie de nosotros podría ir a ese extremo. Pero la Biblia dice, cuando llega Romanos 5, en la justificación, que alguno osara morir por el bueno y alguien daría su vida por alguien bueno. Pero Dios muestra su amor, que siendo enemigos, Cristo murió por nosotros.
Jessica no daría a Ezequiel. Quizás lo daría por Delfina o por Brisa. Quizás, pero ella daría su vida antes. Nosotros como padres daríamos nuestra vida. Y siempre digo, Dios fue el extremo más extenso. Él, en vez de darse a sí mismo, hizo lo que más le costó. Dio a su hijo. Y no a manos tiernas. No lo pusieron en un hospital, en una cirugía para sacarle su corazón y dárselo a otro. No, lo clavaron en una cruz. Y ahí estaba su padre al lado de él, escuchando sus gemidos y sus agonías. Cuando le golpeaban el rostro y le escupían el rostro y le caía la saliva por el rostro, su padre estaba a su lado, dice la Biblia. Estaba ahí, en silencio, con su brazo omnipotente para destruir a esos malditos. Pero no lo hizo. Se sostuvo. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo, por medio de Él, sea salvo. Y cuando se reían y se burlaban, y cuando lo golpearon y lo menospreciaron, su padre estaba ahí. Subieron juntos al Gólgota. Y la Biblia dice, Dios estaba en Cristo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. La restricción de la paciencia de Dios. ¿Qué padre si yo en este momento me acerco a Ezequiel y le doy una escupida en la cara? Lucas no va a soportar, una vez quizás, pero 2 veces no. Y si yo le pego un cachetazo a Violeta, Onelia me va a frenar a la 2ª vez. Y yo no creo que Waldo me deje acercarme una sola vez a Román. ¡Menos! Un vecino, menos alguien que recién salió de la cárcel. Y menos el que vende droga en la calle. Ese ni se acerca a mi hijo. Mas Dios bajó todas las barreras que tenían la protección de su hijo y lo empezaron a golpear de todos lados. A Dios le salió caro tu redención. Tuvo un precio alto, extremo. No digas en tu corazón, esto es tan fácil, tan sencillo, esto es re barato. Oh no, la salvación es carísima, no tiene precio, no tiene valor. Es impresionante cuánto le costó a Dios redimir tu alma. La palabra gratuitamente, que la vamos a ir desarrollando, es la palabra sin causa. Es una palabra tan preciosa en la Biblia. Y fíjense lo que dice el texto, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién Dios puso? Esa es otra frase tremenda. Por eso le digo que acá estos versículos son, como diríamos nosotros, un archivo comprimido de todo lo que Dios hizo. Dios puso, está hablando de su Hijo, como propiciación. Si ustedes, esa palabrita propiciar significa apaciguar la ira de alguien. Es interesante, acá en esta serie de mensajes que yo bajé esta semana para escuchar a MacArthur, los titula así: Dios muere por Dios. Dios muere por Dios. Esa es el corazón de la doctrina de la justificación. Esa es la doctrina de la propiciación. Una de las 2 personas de la divinidad, Padre e Hijo, tuvo que calmar la ira. Y Dios, el Padre, fue satisfecho en el Hijo en propiciar su ira por los pecados nuestros. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y si tú dices, ¿cuánto perdonó Dios? Los soldados romanos, los 4 que estaban al pie de la cruz, esos 4 soldados romanos, que repartieron entre sí la vestimenta interna de Cristo, que era de una sola costura, que usaba el sumo sacerdote, y se la sacaron y quedó desnudo en el Calvario. Y por esa que tenía gran valor de precio, decidieron partirla, echar suertes para ver quién se la quedaba. Y la echaron suertes en 4, porque había 4 soldados romanos ahí. Y Jesús, la primera oración que hace el Calvario, es mira ese hecho, que ese hecho representaba su justicia. Ese manto representaba la justicia eterna de Dios.
Y ellos estaban echando suertes en ella, burlándose de ella. Se estaban mostrando la justicia de Dios en el Calvario, y estos hombres estaban haciendo menosprecio a ella. Y Jesús, desde ese lugar, eleva sus ojos al cielo y ora por esos 4 hombres. Y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son esos 4 soldados romanos. Y esa oración llegó al cielo. Llegó a los oídos de su Padre. Y Dios descendió luz sobre el corazón de esos 4 hombres. Porque cuando Cristo dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, 6 horas más tarde, y expiró, el líder de ellos, juntamente con los demás, dice Mateo, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y se volvieron creyentes. Eran los literales asesinos de Cristo. Fueron los que le pusieron los clavos en las manos, en los pies, la corona de espinas en la cabeza. A esos Dios tuvo misericordia. Ellos estarán delante de la compañía de los santos. Ellos estarán ahí. Fíjense, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo vamos a ir desarrollando al tema. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Un tema que traté anoche con los jóvenes. Un grupo de jóvenes ahí en Chile que me pidieron predicar y estuvimos en Zoom, y el tema que les traté es sirviendo al Señor con toda humildad. Y le dije: humildad en los creyentes o en como nosotros conocemos, se basa en contraste. Cuando hablamos de humildad en la vida de un creyente, se basa en: Dios es grande, yo soy pequeño; Él es sabio, yo soy necio; Él es fuerte, yo soy débil. Esto en base a contraste. Cuanto más conozco a mi Dios, más humilde me siento. Más grande es Él, más pequeño soy yo. Y mi humildad es siempre en base a contraste. Él posee todo, yo poseo nada. Él me da todo, yo recibo todo. Todo lo que tengo es de Él. No te podés jactar ni de la vida, lo hemos hablado con Aldo tantas veces. Respiramos 20.000 veces por día. Cada respiro es de Dios. Nuestro corazón late 100.000 veces por día. Todo eso es de Dios. No puedo tomar nada para mí mismo. Es decir, yo hoy viví el día entero sin Dios. Aunque no lo reconozcas, aunque no digas que Dios fue, no importa si no lo reconoces. Dios te dio 100.000 veces el latir del corazón. Y Dios te dio el aire que respiras. Todo es de Él, absolutamente todo. Le dijo a Job en el capítulo 40, todo lo que está bajo la faz del mundo es mío. Todo es de Dios. A Él le pertenece todo. Tu salvación, concluyendo Romanos capítulo 11, Pablo dice en versículo 36, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él es el famoso triángulo, de Él desde arriba. Y por Él y para Él es el triángulo de la Biblia. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que tú tienes esta mañana es de Él. Y se mantiene por Él. Y debe volver a Él. Pero queda ahí, la línea que se cortó, se borró. Es así con la mayoría de los hombres. De Él, Dios. Por Él, Dios. Pero nunca llega a Él. Nunca le damos gracias. Nunca lo glorificamos. Vamos en nuestra vida perdidos en este mundo pensando que todo lo que tengo es mío y lo sostengo yo. Y la Biblia dice que es de Él y por Él. Pero nunca terminas el triángulo. Es para Él. Es para Él. El aire que Él te da, la vida que Él te da, es para Él. No es para ti, para Él. Tú puedes recibir de Él, vivir por Él y nunca terminar el triángulo. Y te vas a ir al infierno. Es el que termina el triángulo, que empieza a conocer a su Dios y saber por qué propósito fue creado. Porque es de Él, es por Él y es para Él, siempre. Y si tú no lo cierras, está bien, Él lo va a cerrar un día. En el día del juicio dice la Biblia que te va a hacer arrodillar ante su presencia. Vas a doblar tus rodillas ante Él.
Y ahí, doblando tus rodillas, vas a confesar que Jesús es el Señor, para gloria a Dios Padre. Eso va a ser, Filipenses capítulo 2, el fin del tema. Pablo dice en versículo 28, vamos a ir terminando. ¿Vieron que no empezamos ni el versículo 21? Ridículo, eso a veces me pasa. Pero bueno, me da más tiempo para desarrollarlo mejor. Pero fíjense, estamos a 5 de terminar. Miren, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Déjenme terminar diciendo algo del versículo 21. Vuelvan ahí al versículo 21, un segundo. Dice, pero ahora. En Romanos 11 dice, pues, como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No hay una cosa más gloriosa que Dios te haya alcanzado misericordia. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo. Esos pero ahora en la Escritura son cruciales en nuestra Biblia. Filemón, Pablo le dijo a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil ahora. De otra manera, le hubiera sido necesario, dice Hebreos, padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero ahora. ¿Cuántos peros hay en la Escritura donde hubo un cambio drástico? En Salomón, 1 Reyes capítulo 11, dice, pero Salomón amó además de estas mujeres a muchas más. Ese fue un pero destructivo. Dios le dijo al rey, no tomarás para ti muchas mujeres, no sea que desvíen tu corazón tras sus dioses. Salomón no le hizo caso a Dios. Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Parece que era un poquito mucho. Salomón excedió. Su padre no le había dejado buen ejemplo. David también tuvo muchas mujeres, pero no las que tuvo Salomón. Pero cuando Dios mandó al rey a que no haga esto, y el pero de Salomón fue, sus mujeres desviaron su corazón tras sus dioses. El pero del rey Usías dice, cuando se hizo grande, su corazón se exaltó para su ruina. ¿Cuántas veces vemos ese pero en la Escritura? En los primeros 2 capítulos de Génesis está esa historia preciosa de Dios contándola y cómo está obrando en el hombre. En el capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente. Es lo primero que se introduce, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente. Y ahí empezamos con todos los problemas. Pero la serpiente. Pero este es un pero de un cambio drástico, de un estado de condenación a un estado de justificación. Hay una luz, hay una misericordia en Dios, en la salvación. Pero ahora, esto es lo que está diciendo Pablo. Yo sé que vengo diciendo que el hombre no tiene esperanza y que no hay salida y que todo esto es una situación muy condenable. Pero ahora, aparte de la ley. Esa es una de las frases más importantes de esta introducción, de este capítulo. La frase aparte de la ley. La palabra aparte significa sin la ley. O sea, supongamos que tú tienes los 10 mandamientos en tu casa, en una hojita. Y Dios te dice, sácala. Sácala y vamos a quemarla. Fuego. Pero vos le decís a Dios, ¿cómo puedo ser justo? Y Pablo dice, ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo puede ser que
que Dios me puede justificar sin yo hacer nada. Oh, pero estás mirando la salvación desde tu esfuerzo. Y la salvación viene desde arriba, no desde abajo. Es de Dios y no es desde los hombres. Pero vamos a desarrollar eso. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mi pregunta esta mañana es esta. Si por H o por B esta noche no llegarías a vivir el día de mañana, ¿te has hecho la pregunta, ¿a dónde voy? ¿Y estoy en una relación de justificación ante mi Dios? ¿Tengo paz? Una pregunta esta mañana. Miren Romanos 5:1 y con esto terminamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay dos clases de paz en la Biblia. La paz de Dios, que es a la que Él me da el corazón, y la paz con Dios, que tiene que ver con que yo con Él estoy bien. Hay gente que cuando uno la encuentra en la calle dice, ¿cómo estás con Dios? ¿Con el de arriba? Oye. Y lo toman a la ligereza. La Biblia dice, paz para con Dios. Mi pregunta es, ¿tienes paz para con Dios? Si esta noche llegas a morir, hoy a la tarde, dices, mira pastor, estoy lleno de salud, no tengo coronavirus. Y la vida no depende de ti. La vida depende de Dios. La Biblia dice, Él es quien da a todos vida. Es Él. Tú puedes estar en el mejor estado físico, tomar una botellita de agua, ponerte el traje de gimnasia, las zapatillas, e irte corriendo y caerte muerto en el mejor estado de tu salud. Porque depende de Dios, no de ti. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y solamente te quiero hacer esta pregunta. Años atrás Moody estaba predicando un mensaje y le dijo a la gente, piénsenlo, vayan a sus casas y vuelvan la semana que viene y lo seguimos hablando. Y los había confrontado con este mismo hecho. Tienen que arrepentirse ante Dios, tienen que clamar a Dios para perdón, tienen que estar en paz con Dios. Y los dejó ir. Y esa semana hubo el gran incendio en Chicago. Y dice, la historia cuenta que todos murieron de la congregación, no quedó nadie en el incendio. Y Moody dijo, nunca más. Pero dediqué un mensaje donde digo, vayan y piénsenlo. Si no les digo lo que dice 2 Corintios 6:1, ahora es el día de salvación. Ahora. Si Dios, sentís el golpe de convicción en el corazón, no esperes para abrir esa puerta, para doblar tus rodillas ante Él, porque ahora es. Oh, yo sé que es todo gracia, pero la gracia convence de pecado. Y no es cuando tú quieres, sino cuando Él. Cuando llamé, dice Proverbios 1, no quisiste oír, entonces me llamarás y yo no iré. Dios llama ahora. Tenemos que hacerle caso. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos paz, una relación de paz con el Dios eterno. Pensando en tu corazón hoy, si hoy mueres, tú dices, bueno, pues pastor, yo no pienso morir. Ojalá que no. Ojalá que Él te siga dando vida. En ese relato famoso que yo les he contado, está en YouTube, está corroborado, el piloto que iba a ser el piloto del avión que se estrelló contra las Torres Gemelas en Estados Unidos en el año 2011. No, 2011 no, en septiembre, ¿cuándo fue eso? 2001. Ese piloto se estaba por tomar el vuelo, y él cuenta la historia porque él es pastor de una iglesia bautista. Y él dice, cuando me iba a subir, me iba a enganchar el vuelo, escribí mi nombre en American, y ellos enseguida me llaman, en media hora me llaman, me dicen, ya tenés el vuelo, acordate de estar en Boston a tal hora. Pero un amigo de él lo empujó. En inglés se llama bump off, y lo sacaron. Y entonces nunca lo llamó American. Entonces no tomó el vuelo, pero se quedó en el hotel hasta el día siguiente. Y de repente le empezó a sonar el celular. Y le sonaba, y él agarró, levantó el celular y a un amigo de él y contestó. Ay, dice, no puedo creer.
Dice, ¿qué haces vivo? ¿Y por qué? Dice, prende la televisión. Prendió la tele y vio, dice, ese era mi vuelo. Dice, ese es mi amigo, que también es creyente, gracias a Dios. Dice, estuvo en mi asiento, estuvo en mi lugar. Dice, yo tendría que haber estado ahí, yo tendría que haber muerto, pero él estuvo en mi lugar. El video está en YouTube, se llama En mi asiento. Pero dice, hace años atrás, mi Señor Jesucristo estuvo en mi lugar, en la cruz. Tenía que haber estado yo, pero estaba Él. Ya van 2 veces que alguien está en mi lugar, en la muerte. Cristo primero y este otro piloto después. Y en ese momento, estando en el hotel, escribió una promesa al Señor de que no iba a desperdiciar más sus horas de su vida. Porque, ¿qué hubiese pasado si yo lo hubiese ido? Dijo, me hubiese presentado al Señor con faltantes en el servicio. Ahora me doy cuenta cuánto tengo que servir al Señor. Porque en cualquier momento me puede tocar mi hora. Y después búsquenlo, está subtitulado, En mi asiento. Es tremendo. Esto lo cuenta el piloto que iba a volar el avión que se estrelló contra las Torres Gemelas. Tú dices, en tu lugar, un día antes, una azafata estaba volando ese avión y estaba hablando con un pastor que estaba sentado atrás y le dio un folleto. Y la azafata lo leyó y se fue a la cabina al fondo donde preparan la comida, las bebidas y todo eso. Y cayó bajo profunda convicción y se arrepintió. Y fue y le dijo al pastor pasando, dijo, ¿sabe qué? Creo que soy creyente porque me arrepentí. Me di cuenta cuán pecadora soy. El día siguiente, ese avión se estrelló contra las Torres Gemelas y esa azafata estaba en ese vuelo. Un día antes, clamó al Señor. Un día después, falleció. No sabemos nuestra hora, queridos amigos y hermanos. Dios lo sabe. ¿Tienes paz? Piénsalo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana con los hermanos aquí en 9 de julio. Gracias por las visitas que nos acompañan. Y ayúdanos, oh Dios, a temer a esta porción de tu palabra que queremos desarrollar, que es tu justicia impartida. Tu justicia que desees dar a los impíos, a los que no conocen a Cristo. Tu justicia que otorgas a los que creen por fe en tu Hijo. Pedimos que preparen nuestros corazones para estas enseñanzas en las próximas semanas y nos ayudes a estudiar este tema para que lo entendamos claramente como lo enseña tu palabra. Pedimos ahora, Padre, tu bendición sobre el resto del día. Gracias por los que han podido venir esta mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.